días, espero que todos vaya muy bien. Hoy yo vengo con un nuevo tutorial. Es un tutorial para aprender a hacer esta falda. Es una falda recta que está hecho con un rectángulo de tela, una goma elástica cosida directamente a la falda y costuras francesas. Bueno, pues esta falda está hecha con una viscosa, como veis tiene una bonita caída. Las costuras son francesas y el elástico va cosido directamente a la tela de la falda. No he hecho un pasacintas dejando una abertura de 5 centímetros y luego lo metemos y cerramos la abertura, no. Este elástico está cosido en zigzag directamente a la tela de la falda. Entonces lo que evitamos con eso es que se retuerza. Si dejas un pasacintas un poco ancho con respecto a la talla, al ancho del elástico, se va retorciendo. Nos aseguramos de que no se tuerza. Bueno, espero que os guste y vale, vamos a empezar. Para hacer esta falda vamos a necesitar nuestra tela. Yo he cogido 1 metro de viscosa, una regla, unas tijeras, un pilot que se borra con el calor de la plancha, un elástico que puede ser de 20 milímetros o 18 milímetros, un metro, un lápiz, una goma, unos alfileres, una máquina de coser, una plancha y para preparar nuestro patrón, una hoja de papel. Para hacer este patrón vamos a necesitar hacer unos cuantos cálculos, así que vamos a coger nuestro papel y vamos a hacer una serie de medidas importantes. Vamos a tener que tomar dos medidas importantes, el contorno de cintura para calcular el ancho de nuestro elástico y el contorno de cadera para calcular el ancho de la falda. En una niña más o menos son las mismas medidas. En nuestro caso, si nuestro contorno de cintura es más largo que el contorno de cadera, tomamos como referencia el contorno de cintura. Y si es al revés, el de cadera, pues tomamos como referencia el contorno de cadera. Después vamos a empezar a calcular el largo de la falda y luego el ancho. Empezamos por el largo. Tenemos la cinturilla. Nuestra goma elástica mide 2 centímetros. Esta goma elástica la vamos a doblar sobre sí misma, entonces dará otros 2 centímetros y la coseremos a 1,5 centímetros del borde. Luego dejaremos un margen de unos 0,5 y nos dará en total 6 centímetros. La cinturilla nos dará 6 centímetros de alto. El cuerpo de la falda nos lo medimos a nuestro gusto. Lo podemos poner debajo de las rodillas, por encima o larga. Yo la voy a poner por debajo de las rodillas y me sale 62 centímetros. Y luego para el dobladillo vamos a calcular 3 centímetros. Ahora vamos a calcular el ancho de la falda. Esto es importante para saber si el ancho de nuestra falda cabe en el ancho de nuestra tela. Mi tela es de 140 centímetros en total de ancho. Entonces mi falda va a ser de 135 más o menos y yo sé que va a caber, si doblo la tela por la mitad, va a caber de un tirón. Pero si no es el caso, pues tendremos que poner un delantero arriba de la tela y otro, el trasero, abajo de la tela. En mi caso tengo un contorno de cadera de 90 centímetros. A estos 90 centímetros le voy a añadir la mitad de mi contorno de cadera. Entonces serán 45 centímetros. Así que hago la operación y me salen en total 135 centímetros. Estos 135 centímetros de tela me caben en mi ancho de tela. Lo podré hacer de un tirón, doblándola por la mitad y haciendo el delantero y el trasero de una vez. Empezamos dibujando nuestra falda y calculando las medidas. Voy a hacer primero el alto de la falda. Voy a hacer la cinturilla, el cuerpo de la falda y luego el dobladillo. En la cinturilla nos encontramos con 6 centímetros. Esto, si cogéis un elástico, una goma de 2 centímetros, pues es común para todas. 6 centímetros para la cinturilla. En mi caso yo la voy a poner por debajo de las rodillas y me sale 62 centímetros.
y un dobladillo de 3 centímetros que también es común para todas las tallas. Ahora calculamos el ancho de nuestra falda. A mí me salen 135 centímetros y me cabe en el ancho de mi falda. La falda la vamos a hacer una parte para el delantero y otra parte para la espalda. En mi caso yo voy a doblar la tela y lo voy a poder poner el patrón en una misma pieza para el delantero y para el trasero. Si no es vuestro caso, pues tendréis que poner una pieza arriba de la tela y otra pieza abajo. Así que divido el total del ancho de mi falda, que eran 135 centímetros, lo divido entre 2 y me salen 67,5 centímetros. Este sería el ancho de mi falda. A este ancho lo que voy a hacer es añadirle 3 centímetros, unos 3 centímetros para hacer las costuras inglesas. Si por ejemplo estamos haciendo la falda a una niña pequeña, nos sale 50 centímetros de cadera, pues le añadimos 25, nos sale 75 y luego lo dividimos entre 2. A mí yo he hecho 67,5, le añadimos 3 centímetros para las costuras inglesas y en total me sale 70,5. Bueno, pues como veis ya tenemos diseñada nuestra falda. El bajo mide también 70,5 centímetros, la cinturilla también 70,5 centímetros y nos sale un rectángulo. Aquí tenemos una opción. Quien quiera, pues se hace con la falda con un rectángulo. Entonces ahora pondría mi tela, la doblaría por la mitad, esta sería mi tela dobladita, y cojo el patrón que he hecho, pongo el rectángulo encima de mi tela y me saldría pues para recortar así, con la tela doblada y un patrón me saldría para el delantero y otro para el trasero. Tenemos ya nuestra falda, que es un rectángulo, y podemos hacerla así o podemos continuar haciendo una pequeña modificación. Yo he hecho la falda ligeramente base. Lo que he hecho es añadir un poquito de centímetros a cada lado para que darle un poco de amplitud. En mi caso he dado 3,5 centímetros de ancho por el bajo y voy a trazar luego una línea recta desde la cinturilla hasta esta línea de referencia que he puesto de 3,5 centímetros. Veis que he puesto 3,5 centímetros, he trazado una línea paralela y luego trazo a su vez otra línea para hacer el largo de la falda con un poco de amplitud. El largo de la falda por esta amplitud tiene que ser de 62 centímetros. Todas las medidas tienen que ser iguales y luego hago una curva para suavizar un poco el dobladillo y que no quede completamente recto. Todas, como veis, son 3,5 centímetros a cada lado y luego cuando trazo el largo de la falda tiene que ser 62 centímetros. Bueno, en vuestro caso puede ser otra medida, pero tienen que ser las mismas medidas. Tenéis que coger la parte más ancha y flojo sin apretar. Yo tengo 91. Luego también, si queréis calcular el alto de la falda, lo que tenéis que hacer es, o la ponéis aquí, si queréis que sea alto, ponéis aquí y luego medís de aquí a aquí el alto de la falda, o si la queréis un poquito más baja podéis medir aquí o un poquito más bajo aquí, y de aquí ya tiráis la línea para el alto de la falda. Ahora ya vamos a empezar, ya tenemos el patrón preparado. Ahora lo que vamos a hacer es coger la tela y hacer las medidas directamente en la tela. Yo he escogido una viscosa, como veis, mirad qué caída tan bonita, así que la voy a colocar y para hacer el corte de las piezas de mi patrón la he doblado por la mitad. Tengo los orillos aquí, los voy a unir los orillos y la falda la voy a hacer a la dirección del hilo de la tela. Entonces cortamos. Para cortar primero vamos a coger unos alfileres. Podéis elegir hacer el patrón en un papel
o hacerlo directamente en la tela y recortarlo directamente en la tela. Sois vosotras las que elegís cómo queréis hacer vuestro proyecto. Bueno, pues ahora ya tenemos la tela cortada, tenemos la marca donde va a ir la cintura, donde va a ir el dobladillo. Yo he hecho un poco ligeramente évasé para dar un poco más de movimiento a la falda. Primero, vamos a poner alfileres con los reveses enfrentados, porque vamos a hacer costuras francesas. Es una falda con un elástico muy sencillita, pero con acabados perfectos y que se puede hacer sin tener una remalladora. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner alfileres en los laterales y vamos a hacer una costura a 5 milímetros del borde de la tela. Generalmente se enfrentan los derechos, pero nosotros para hacer las costuras francesas lo que vamos a hacer es enfrentar los reveses. Tengo más vídeos en los que se habla de las costuras francesas con otros proyectos en los que, por ejemplo, el tote bag. Tanto en la caja de descripción como en mi sitio web os voy a dejar toda la información necesaria para poder hacer esta falda, la fórmula que se necesita para calcular el ancho de la falda y también el largo. Si queréis hacer ligeramente évase la falda, hay unos límites máximos que se pueden aplicar. Por ejemplo, si la falda la pones por encima de por las rodillas o por los gemelos. Cada altura tiene un límite máximo de amplitud. Todo eso lo dejo en la caja de descripción del vídeo. Bueno, como veis, voy a coger una aguja. Bueno, para la tela esta de viscosa, que es muy finita, he cogido una aguja del 70, un hilo de algodón y voy a coser a 5 milímetros del borde de la tela. Voy a poner una puntada un poquito larga y hago un remate al empezar y un remate al finalizar la costura. Doy un poquito de marcha atrás, eso es rematar una costura. Dar marcha adelante con la costura, con la máquina y después unas puntaditas para atrás. Y así la consolidas. Veis que me estoy sirviendo de este puntito de aquí y la aguja del puntito de ahí a la aguja son 5 milímetros y eso me sirve para guiarme y hacer la costura a 5 milímetros del borde para hacer la costura francesa. Voy ajustando un poquito la tela, voy acomodándola. Así. Voy quitando los alfileres, aunque estos alfileres son tan finitos que no pasa nada, la máquina no suele atrancarse con ellos. Después de hacer esta costura con los reveses enfrentados para hacer las costuras francesas, como decíamos, lo que vamos a hacer es recortar el margen de costura. Recortaremos a 3 milímetros de la costura. Bueno, pues ahora ya hemos cosido a 5 milímetros del borde de la tela y hemos cortado el margen de costura para que quede a unos 2 milímetros o 3 del borde de la tela. Ahora lo que vamos a hacer es planchar. Vamos a planchar el margen para luego continuar las costuras francesas.
Veis que aquí tengo la marca para cortar el borde de la tela y ahora lo que hago con la plancha es que se va borrando. Planchamos un borde. Vamos a planchar también el otro. Abriendo bien los márgenes, la costura. Abrimos bien la costura con la plancha. Y ahora el siguiente paso es hacer una costura enfrentando los derechos, como siempre, generalmente se hacen así. Ahora vamos a enfrentar los derechos. Veis que este es el derecho con la costura a 5 milímetros y luego la he rebajado, y ahora lo que voy a hacer es planchando un poquito para marcar. ¿Veis cómo voy trabajando la viscosa, que es muy fluida? Entonces hago así, froto con los dedos para encontrar el borde de la costura y marcar con el alfiler. Voy haciendo así para ir sacando la costura y que no se quede por dentro de los márgenes de costura, así. Voy rascando. Entonces ahora hacemos lo mismo con el otro lado. Aquí tengo el margen de costura, como veis. Lo veis aquí, y entonces ahora lo vamos a coser y el margen de costura anterior va a quedar atrapado en esta costura que vamos a hacer. Como siempre, lo ponemos a 1 centímetro aquí del borde de la tela y hacemos un remate en la costura. 3 o 4 puntadas para adelante y 3 o 4 puntadas para atrás. Vamos a hacer es abrir la costura, y esta costura, el margen de costura, lo vamos a llevar para la espalda, ¿vale? Vamos a coger la plancha y vamos a planchar abriendo. Veis que voy abriendo el margen de costura. La costura la voy abriendo y el margen de costura lo voy echando hacia el mismo lado. Así. Este lo voy a echar para acá. Y este margen de costura lo voy a echar para allá. Entonces los dos están yendo para la espalda. Siguiente fase. Tenemos aquí la falda, con los márgenes de costura para atrás. Esta es la espalda. Y aquí está la cinturilla en este lado, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a hacer una marca de 1,5 centímetros al borde de la tela. Para ello vamos a utilizar la regla y un boli. Vamos a utilizar esto. Vamos a marcar
a 1,5 cm todo el rato, y a 1,5 cm es donde va a ir el elástico cosido. Lo vamos a hacer como una línea de referencia. Ahora lo que vamos a hacer es coser este elástico enfrentándolo al revés de nuestra tela. Para ello nos serviremos de la línea de referencia que hemos hecho anteriormente a 1,5 cm del borde de la tela. Coseremos con una puntada en zigzag el elástico. Antes de esto o después lo que tenemos que hacer es hacer un dobladillo y nos serviremos de esta línea de referencia que hemos hecho a 1,5 cm del borde de la tela y coseremos a lo largo de todo el ancho de la falda. Ya tenemos nuestra línea de referencia a 1,5 cm del borde de la tela y ahora lo que vamos a hacer es un dobladillo. La finalidad de este dobladillo es que luego cuando cosamos el elástico y le demos la vuelta sobre sí mismo, pues este dobladillo va a quedar perfectamente y no va a hacer falta que luego hagamos un sobrehilado, o si no tenemos remalladora pues no vamos a poder remallar ese bordecillo. Así que haciendo así de esta manera un pespunte a 2 o 3 milímetros del borde, nos aseguraremos de que luego al hacer la siguiente etapa de coser el elástico quede completamente pulida la costura. Como veis no he planchado este dobladillo porque el boli que he utilizado se borra con el calor de la plancha. Así que simplemente haciendo con el dedo índice y doblando poquito a poco y trabajando la tela, pues no hace falta ni planchar ni poner alfileres. Yo estoy trabajando con una viscosa que resbala mucho y aún así pues se trabaja bastante bien. Con un algodón pues será también muy fácil. Como veis, las costuras francesas las llevo para la espalda. El margen de costura de cada lateral de la falda los llevo para la espalda. Ahora, como veis, para facilitar el dobladillo de este margen de costura, para evitar las capas, lo que hago es desmentir o cortar en bies, y así la siguiente fase, que es el doblar esta parte de la tela, será más fácil. Nos medimos ahora el contorno de cintura. Para ello cogemos 1 metro y sin ropa nos medimos el contorno de cintura o un poquito más abajo si lo que queremos es que la falda nos quede la cinturilla a esa altura. Después vamos a coger nuestra goma elástica. Dependiendo de la elasticidad de la goma, vamos a quitar unos centímetros más o menos. Si es muy elástica, pues quitamos unos 6 centímetros y después superponemos los extremos del elástico sobre 1 centímetro o centímetro y medio, y de esta manera quitaríamos unos 7, 7 y medio. Los vamos a superponer así y vamos a hacer una costura en zigzag. Vamos a hacer justo en la mitad de la parte en la que se superponen, hacemos una costura en zigzag. Así no lo ponemos. Los ponemos uno encima de otro, un extremo encima del otro y cosemos. Lo que vamos a hacer es coger el extremo sin que estén retorcidos la goma. Vamos a poner el número 2 de zigzag y vamos a coser y hacer puntadas para adelante y para atrás. Y nos aseguramos de que esté bien cosido. Ya tenemos el elástico cosido, que no se nos ha retorcido, lo tenemos completamente recto. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular las mitades. Vamos a coger la costura así y vamos a marcar una mitad aquí,
Vamos a hacerla por si acaso la hacemos en el otro lado. Así. Estiramos. Y ahora hacemos coincidir las costuras. Esta y la marca. Este es otro lado. Nuestra falda y vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger la parte superior de la falda, que era esta, es donde tenemos el dobladillo, y vamos a hacer unir las costuras, unimos esta con esta y nos va a salir esta. A ver. Yo he puesto el elástico, mira, esta es la falda, aquí va a estar la espalda y aquí el delantero, el margen lo he echado para la espalda y he puesto la costura del elástico para que dé la espalda. Entonces he ajustado las marquitas, la marca esta de aquí la he hecho coincidir con el margen de costura, con la costura, y el margen este que hemos hecho antes, el dobladillo, ¿vale? He puesto una puntada en zigzag y vamos ahora a trabajar todo el rato con la aguja para abajo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es buscar este y tirar para hacerlo coincidir, ¿vale? Ahora hacemos coincidir las marcas, los cuartos de la cinta elástica con los cuartos de nuestra falda, hacemos coincidir las marcas y entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar por pequeños tramos. Esto requiere un poco de técnica, pero con 3 truquitos se va a conseguir fácilmente. Lo primero es siempre trabajar con la aguja de nuestra máquina de coser para abajo, porque en el momento que tiremos, si la aguja está para arriba va a hacer un efecto tirachinas y nos lo vamos a comer. Nuestro elástico lo tenemos que poner justo pegado al dobladillo que habíamos hecho anteriormente. Vamos a trabajar por tramos. Puedes hacer como tú veas, como tú te sientas más cómoda. Puedes hacer desde una de las marcas hasta la siguiente, por cuartos, o si te parece más difícil, puedes hacer la mitad. Yo voy a hacer por la mitad. Segundo truco, ¿cómo colocar ahora nuestra mano? Fijaros que estoy sujetando por la parte de atrás la cinta para que no haga el efecto tirachinas y la mano derecha, ¿cómo la coloco? Así puedo ir avanzando, pero llega un momento que cuando nos acercamos a la máquina, pues la muñeca se nos va a retorcer. Así que esta manera no la hagáis, así no. Para trabajar de una manera más agradable, lo que tienes que hacer es coger la mano así, de esta manera. Entonces así se podrá avanzar más fácilmente. Sujetas el elástico por detrás y vas avanzando. Y así pues puedes mover la mano y la muñeca sin tener una tendinitis. Recapitulamos los trucos. Vamos a tirar de la goma elástica para hacer coincidir nuestras marcas, las marcas de los cuartos de la falda y los cuartos del elástico. Ponemos la mano así para no torcernos la muñeca, la mano derecha, y con la izquierda sujetamos el elástico para que no haga efecto tirachinas. La mano derecha así, la mano izquierda sujetando el elástico y la aguja para abajo. Esos son los trucos importantes para que luego la técnica nos haga facilita. ¿Veis cómo tiro para hacer coincidir la marca del elástico con una costura lateral de la falda o uno de los cuartos?
Para mí esto es una longitud muy larga para trabajar, así que opto por coger solo la mitad. Acomodo con la mano izquierda la tela para ajustar bien la goma elástica con el dobladillo y luego con la mano izquierda cojo la cinta, la derecha coloco la mano y voy avanzando, avanzando y siempre con la aguja para abajo. El elástico, como veis, siempre tendrá que estar tocando el dobladillo que hicimos anteriormente. Nos serviremos de referencia para ir siempre pegándolo y trabajando con las dos manos para que coincida perfectamente. Así que yo insisto, poner siempre la mano así, no la pongáis así porque al avanzar pues no se avanza bien, llega un momento que te haces daño en la muñeca. Poner la mano derecha como la estoy poniendo para poder avanzar y con la mano izquierda vas acomodando la tela para que coincida perfectamente el elástico. Luego coges por la parte de atrás para que no haga efecto tirachina y así se va avanzando poco a poco. Y estos son los 3 trucos así que se tienen que tener en cuenta para coser la goma elástica directamente a la cinturilla de la falda y no hacer el pasacintas, que yo creo que en cuanto si lo haces un poquito más ancho de lo normal, pues ya la goma elástica pues ya se retuerce dentro del pasacintas y es bastante incómodo. Bueno, pues ahora ya tenemos cosido el elástico a la falda y ahora lo que vamos a hacer es hacer de nuevo otro dobladillo, así, y pasar una costura justo por debajo de la goma. Ahora vamos a empezar a coser el elástico doblándolo sobre sí mismo y empezamos siempre por las costuras laterales. Hacemos coincidir la costura lateral, cogemos una puntada recta y siempre con la aguja para abajo. Como veis ahora, en esta etapa la manera de trabajar es similar a la de la anterior. Vamos a trabajar sobre no sé, unos 10 centímetros o 15 centímetros, eso es como tú te sientes más a gusto, y vamos con la mano derecha sujetando el elástico de esta manera y con la izquierda pues sujetamos por detrás para no hacer el efecto tirachinas del que hablábamos antes. Y vamos tirando, tirando para que la costura se haga sobre una superficie lisa, la tela lisa, y vamos avanzando pues con prudencia y siempre tirando. Como veis, voy acomodando la tela con una de las manos, estiro bien para que el elástico quede bien pegadito al borde superior de la falda y hago un pespunte a 2 milímetros del borde de la tela. Rematamos con unas puntadas para adelante y para atrás en el final y al principio de la costura. Y después ya de coser el elástico y hacer los acabados en el elástico, vamos a ir al dobladillo. Yo he calculado 3 centímetros de dobladillo. Como veis, a mí me gusta mucho descargar los márgenes de costura para que luego cuando hagamos el dobladillo pues no se sumen muchas capas. Así que empezamos por uno de las costuras laterales y vamos planchando. Yo primero hago marco con la plancha un dobladillo de 1 centímetro y lo hago a lo largo de todo el ancho de la falda. Me voy ayudando de esta reglita, o si tenéis 1 metro vais calculando poquito a poco 1 centímetro y avanzando con la plancha. Lo que vamos a hacer para hacer el dobladillo, esta tela es de viscosa, se resbala muchísimo, entonces lo que vamos a hacer es poner un montón de alfileres
y hacemos coincidir, empezamos por la costura lateral y hacemos coincidir la costura perfectamente y ponemos alfileres. Voy a comprobar de vez en cuando que tenga 2 centímetros. Una vez que hayamos fijado nuestro dobladillo con alfileres, depende de la tela que hayáis utilizado. Si es un algodón fácil de trabajar, no necesita tantos alfileres. Si es una viscosa que resbala un montonazo, como era mi caso, he tenido que poner un montón de alfileres. Una vez que hayáis hecho eso, pasamos a la costura, que es un pespunte, una puntada recta, vaya. Bueno, ahora para el dobladillo, como veis, he puesto este prensatelas, que es para hacer costuras invisibles. Voy a llevar la aguja. Esta barrerita lo que va a ayudar es a que yo me guíe para hacer un pespunte siempre a la misma distancia del borde del dobladillo. Entonces llevo la aguja un poquito, ¿veis que se está moviendo? La llevo un poquito a la derecha y allí voy a calcular ya que voy a hacer un poquito menos, que el pespunte quede a 2 milímetros del borde, 1 o 2 milímetros. Como veis, siempre empiezo por una de las costuras laterales y termino en la costura lateral, que es más bonito cuando haces un remate hacerlo siempre por un lateral que por el medio de nuestra pieza. Espero que os haya gustado este vídeo, este tutorial para hacer esta falda, y si tienes alguna duda déjamela en comentarios. Os dejo también en la caja de descripción del vídeo toda la información necesaria. En mi web también dejo un artículo hablando de cómo hacer la falda, de las medidas, de las fórmulas, etc. Todo está escrito si necesitáis un poco más de información. Y muchas gracias y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.